colegas de lengua y literatura, soy el profesor Edgar Brizuela, integrante del equipo técnico que ha trabajado la actualización de los programas de estudio del tercer ciclo en el área de comunicación. Como un avance, les voy a estar comentando las novedades y algunos puntos que son a consideración nuestra muy importantes para la lectura y la implementación de los programas de estudio del tercer ciclo. Solo por recordar algunos puntos de por qué es tan importante la enseñanza de lenguas en la actualidad y sobre todo en este nivel para estudiantes de tercer ciclo, debemos tener en cuenta que en el área se trabaja principalmente una herramienta que se considera hoy en día fundamental, que es el dominio del código escrito, pero también el dominio del código oral. Es decir, en este momento tenemos una preocupación central como país, la de formar buenos usuarios de lengua, y el área de lengua y literatura es el área donde se trabaja naturalmente esas habilidades. Por otra parte, cabe considerar que el tercer ciclo es un espacio propicio por la edad de los estudiantes para ir afianzando aquellos aprendizajes que ya se han producido primero de manera espontánea, con el intercambio natural que todas las personas establecemos en nuestro medio social, y luego a través de la educación formal, desde la educación inicial, el primer ciclo y el segundo ciclo. El tercer ciclo se constituye así en un periodo clave para ir afianzando aquellas habilidades comunicativas que ya se han venido trabajando anteriormente. En este ciclo, además de lo que podríamos llamar propiamente comunicativo, se trabajan temas puntuales que están inmersos en la clase de lengua, que también es bueno considerar, porque habitualmente pareciera que la clase de comunicación está muy centrado a la clase o de redacción o la clase de gramática, pero sin embargo trabajamos primordialmente, trabajamos muy especialmente algunos temas desde el área que son, además de lo mencionado, muy importantes. El acceso, la selección y el procesamiento de las informaciones, que hoy en día representa una habilidad básica para poder desenvolvernos en un mundo donde hay muchísima información y a veces no sabemos cómo seleccionar y cómo procesar esas informaciones. El área trabaja esos aspectos. Las implicancias sociales e ideológicas de los contenidos de distintos tipos de informaciones o de distintos tipos de textos que nos llegan en diferentes ámbitos de uso. Las interacciones sociales, que es una cuestión muy relevante en la actualidad, es decir, cómo interactuamos con la otra persona utilizando la lengua como un recurso para comprendernos mutuamente. Las actitudes positivas para que entendamos que la comunicación efectiva representa una posibilidad de comprendernos entre los seres humanos y que tenemos que usar la comunicación para ese fin. Y además algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la creatividad a la hora de producir e incluso de analizar un texto. Es decir, que el área no solo trabaja cuestiones que naturalmente son conocidas como la gramática, la ortografía o la redacción, sino un sinnúmero de aspectos que conllevan estas actividades y que están inmersos dentro de las clases de comunicación. Por otra parte, en este ciclo, ya hemos empezado en los ciclos anteriores a trabajar lo que refiere a literatura, incluso desde los primeros años de educación formal, preescolar, primer ciclo, segundo ciclo. Pero el tercer ciclo en particular empezamos a dar mucho énfasis a algunas cuestiones que hacen a la clase de literatura. En ese sentido, estamos hablando de una literatura infanto-juvenil. La selección de las obras está a cargo del docente y es una tarea bastante importante porque se trata de ver qué obras se adecuan a las características y necesidades o intereses de los estudiantes para que podamos trabajar el tema del desarrollo del gusto por la lectura, trabajar la sensibilidad estética, trabajar unos criterios para que los estudiantes puedan valorar una obra literaria que es una obra de arte y no simplemente leerlo y decir si me parece bien o no me parece bien, sino saber por qué le parece bien y por qué le parece mal, o por qué le gustó y por qué no le gustó. Desarrollar la imaginación, la fantasía a través de la lectura de obras literarias. Una cuestión importante que empezamos a trabajar y que damos mucho énfasis luego en la media, que se refiere a una mirada crítica a las distintas circunstancias socioculturales, a las acciones de los personajes, las actitudes que pudieran encontrar en una obra literaria y que seguramente se van a reflejar en su contexto inmediato o en la realidad nacional o mundial que pueda encontrar también. El programa de estudios
plantea el desarrollo de una competencia básicamente. Por tanto, todo gira en torno a una competencia y esa competencia se establece como meta de aprendizaje para el ciclo, no para el grado. En el caso de lengua y literatura, como se ha venido trabajando tanto como el L1 como el L2, es decir, lengua materna o segunda lengua, en primer lugar, como docente de lengua tenemos que averiguar cómo ha sido el tratamiento de la lengua castellana en los ciclos anteriores, es decir, primero y segundo ciclo, para tomar una decisión si vamos a enseñar en el tercer ciclo como lengua materna o como segunda lengua. El programa tiene un doble listado de capacidades por esa razón, es decir, para aquellos estudiantes que salen del sexto grado con un trabajo como segunda lengua, tendríamos que enseñar en el tercer ciclo lengua castellana como segunda lengua y el programa ofrece un listado de capacidades en ese sentido. Si los estudiantes en cambio han trabajado la lengua castellana como lengua materna en primero y segundo ciclo, naturalmente vamos a trabajar como lengua materna también en tercer ciclo y el programa prevé un listado de capacidades para ese efecto. La competencia hace alusión básicamente al nivel de dominio de uso de la lengua que se espera que lleguen los estudiantes y se describe brevemente indicando más o menos qué tipo de vocabulario y qué tipo de habilidades se requiere, digamos, para decir, llega a la competencia en este ciclo. Es una sola competencia, una para L1 y otra para L2, con un pequeño nivel de diferencia que se debe al tratamiento de una lengua materna o de una segunda lengua. Pero en este nivel, como ya se ha venido trabajando en los ciclos anteriores, esa diferencia ya es muy leve. La competencia sirve como el norte del área para todo el ciclo. Entonces se ha incluido un párrafo de descripción de hasta dónde se espera que lleguen los estudiantes en relación con la competencia en cada grado. Eso se ha llamado en los programas de estudio como alcance de la competencia para cada grado. Ese alcance indica, repito, el nivel de desarrollo de la competencia en cada grado. Y es un buen indicador para trabajar después el listado de capacidades, puesto que el conjunto de capacidades debe permitirnos llegar a este nivel de desarrollo de la competencia. Todos los programas de estudios del tercer ciclo, estos programas actualizados, están organizados en unidades temáticas. Las unidades temáticas permiten organizar de una manera lógica un conjunto de capacidades. En el caso de lengua y literatura, las unidades temáticas son básicamente las grandes habilidades comunicativas o, en palabras de algunos autores de didáctica de lengua, son las macro habilidades comunicativas. La comprensión de textos orales, la comprensión de textos escritos, la expresión oral y la expresión escrita. Estas grandes habilidades, o el desarrollo de estas grandes habilidades en su conjunto, dan la competencia comunicativa que finalmente es lo que estamos buscando al término de un proceso. Entonces, el listado de capacidades responde a estas unidades temáticas, pero sin embargo, hay que entender que este listado y este orden de las capacidades, de acuerdo a unas unidades temáticas, es un orden curricular, es decir, es una lógica curricular que no necesariamente responde a una lógica de planificación para el desarrollo en el aula. Las capacidades de estas distintas unidades temáticas deben ser integradas en procesos de clase para su desarrollo, y eso vamos a verlo más adelante. Entonces van a ver que en sus programas tienen un listado de capacidades tal como se ve en esta ilustración. En cuanto a las cuestiones metodológicas, solamente quiero resaltar algunos puntos que me parece clave. Uno, entender que la clase de lengua es un espacio donde se aprende a utilizar la lengua, es decir, no es un laboratorio donde se analiza qué es la lengua, sino que se practica a usar la lengua, y eso está explicado en la parte de metodología. Por tanto, la clase de lengua es un taller de análisis y de producción de textos de distintas tipologías, tal como ocurre en la realidad. Estamos en contacto permanente con diferentes tipos de textos, con distintos niveles de vocabulario, y la clase de lengua debe reflejar toda esa complejidad de uso de lengua que ocurre en la sociedad. En este contexto, la importancia de los procesos didácticos es claro y es indiscutible. Es decir, la clase de lengua debe estar muy bien planificada para que esta idea de la clase como un espacio de uso de lengua pueda funcionar y no nos perdamos en los procesos. En la clase de lengua debería de haber una variedad de tipos de textos, puesto que lo que queremos es que los estudiantes entren en contacto con una variedad importante de tipologías textuales.
Una discusión permanente en este contexto es qué hacemos con el tema de la corrección del lenguaje cuando se privilegia tanto el desarrollo de las habilidades y puede perderse de vista, digamos, aquellos contenidos que se refieren a la corrección del lenguaje. Estamos hablando de la gramática y la ortografía. Sin embargo, en este contexto lo que queremos es darle sí mucho énfasis al desarrollo de habilidades, pero sin descuidar la corrección del lenguaje. Es decir, queremos que los estudiantes aprendan a usar bien la lengua, pero eso significa a usarlo correctamente también. Por tanto, no vamos a descuidar la gramática y la ortografía, el tema de la corrección del lenguaje, sino lo vamos a incluir como herramientas o como conocimientos que ayudan a mejorar el uso de la lengua. Hace rato ya mencioné el tema de la selección de los textos. Es una tarea clave para el docente seleccionar buenos textos, es decir, adecuados tanto a los intereses como a las necesidades, pero también adecuados en cuanto a los desafíos de comprensión y de lectura que pueda representar el texto. Es decir, ni muy fácil como para que no sea algo llamativo, ni muy difícil como para que sea algo imposible. Debe representar efectivamente lo que llamamos aquellos desafíos posibles de ser superados. En este nivel tenemos que empezar a trabajar y a promocionar la lectura de libros, de modo que los estudiantes empiecen a desarrollar su gusto por la lectura, tengan un libro favorito, compartan con los compañeros, hagan intercambios, se regalen libros, etc. Pero repito, es un trabajo fino, porque si le imponemos un tipo de lectura y no le gusta, puede ser contraproducente. Así es que con mucho tino y con mucha cautela debemos trabajar este aspecto para que no ocurra lo contrario de lo que estamos buscando. Quiero mencionar dos cuestiones muy importantes que nos afectan este año y que van a estar siempre en el contexto del trabajo en la educación. El primero es el Plan Nacional de Lectura y el segundo es el tema del Bicentenario. Estos dos temas, el Plan Nacional de Lectura y el Bicentenario, este año sobre todo es como que están empapando las actividades educativas. Menciono el Plan Nacional de Lectura porque le afecta directamente al profesor de lengua. ¿Quién mejor que el profesor de lengua para preparar proyectos de lectura en el contexto del Plan Nacional de Lectura? Y nos afecta al Bicentenario por el año del Bicentenario de Paraguay, así es que son dos ejes transversales que deberían de estar, digamos, empapando todas las actividades que pensamos desarrollar con los estudiantes. Paso a continuación, en relación con las orientaciones metodológicas, a mostrarles algunas páginas de programas de estudios que ustedes tienen la posibilidad de leerlo con mayor tranquilidad. Como habrán visto o como verán si no lo leyeron aún, hemos tenido una especial preocupación por este título que refiere a las consideraciones metodológicas. Van a encontrar primero unas consideraciones generales sobre cómo se espera que sea la enseñanza de la lengua y la literatura, pero luego vamos avanzando hacia unas consideraciones más específicas y van a encontrar que cada vez que avanzamos las páginas vamos a encontrar explicaciones más específicas, si bien son bastante breves por el espacio que se tiene en los programas de estudios. Fíjense que hablamos de la corrección del lenguaje, se habla de la planificación de las clases de lengua, se habla de los procesos didácticos en el contexto de la planificación, y aquí hemos incluido unos cuadros tratando de asegurar que se comprenda mínimamente el proceso de una clase de lengua y a partir de las habilidades lingüísticas. Las clases de expresión escrita, con un cuadro que indica el proceso de clase, las clases de expresión oral, los niveles de comprensión que hemos trabajado el año pasado intensamente durante la campaña de capacitación docente, lo hemos vuelto a incluir aquí porque son conocimientos básicos o aspectos básicos que debemos considerar en la clase de lengua. Hemos incluido un subtítulo que habla de los distintos tipos de texto, aunque brevemente sea una sugerencia o una explicación de por qué es importante trabajar diferentes tipos de textos en el aula. Luego un acercamiento a la literatura, y hemos incluido un listado de autores que no es más que una sugerencia de lectura en el aula. Ya ustedes verán cuáles de estos libros están disponibles en el contexto donde trabajan. Si se los puede adquirir, excelente. Si no, se puede buscar otros libros que se adecuen a los intereses de los estudiantes. Simplemente es un listado de sugerencias. Se habla del proyecto de lengua y literatura, se habla de las estrategias específicas para desarrollar capacidades, y allí se pone un ejemplo de cómo se pueden integrar las distintas capacidades que corresponden a diferentes unidades temáticas, de modo a ganar tiempo a la hora de desarrollar esas capacidades
y se incluye como un ejemplo un listado de actividades que en su interior contiene la secuencia didáctica de una clase de comunicación. Repito, es solo un ejemplo, ustedes podrán analizarlo mejor y podrán incluir otras actividades, podrán cambiar una actividad por otra, adecuar la actividad a nivel de los estudiantes, etc. En cuanto a lo que refiere a la evaluación simplemente debe ser consecuente con la metodología planteada. Por tanto, si la idea es básicamente desarrollar capacidades comunicativas, la evaluación debe responder a ese criterio. Es decir, lo que tenemos que evaluar, acompañar y asegurarnos de que se vaya desarrollando y haya un progreso, refiere a las capacidades comunicativas. En cuanto a la aplicación de los conocimientos sobre la normativa, en lo que refiere a la evaluación, se debe evaluar específicamente la aplicación en el momento de la producción de los textos. Es decir, no queremos evaluar en forma separada de la producción cuestiones que hacen al conocimiento de la gramática y la ortografía. Lo que queremos es ver cómo los estudiantes aplican esos conocimientos cuando hablan y cuando escriben. Es decir, no les sirve de nada saber si es que no pueden aplicarlo. Elaborar indicadores claros, porque eso permite ver y tener en cuenta aquellos aspectos relevantes que queremos estar evaluando, y de acuerdo a los indicadores ya podemos pensar en una variedad de instrumentos que nos permita evaluar la complejidad del área. Es decir, el área no es muy simple, porque se tiene que evaluar escuchar, hablar, leer y escribir. Es decir, son varias cosas. No se puede evaluar con un solo instrumento ni en un solo momento. Por eso hablamos de que es muy importante evaluar toda la complejidad del área y todo lo que ello representa que estamos explicando ahora. Se tiene que observar algo que se llama, o que llamamos aquí, el desempeño de los estudiantes en situaciones comunicativas. Es decir, lo que tenemos que evaluar es cómo los estudiantes usan la lengua en distintas circunstancias. Y, por último, la idea es ayudar a los estudiantes a desarrollar un buen nivel de competencia comunicativa. ¿Y cómo podemos saber cuál es ese buen nivel de competencia comunicativa? Justamente analizando qué implica la competencia que está en el programa de estudios y qué implican los alcances de esa competencia que también está explicado por grado aquí. Es decir, hasta ese nivel queremos llegar y esperemos que los profesores todos nos pongamos a ayudar a los estudiantes a llegar a ese nivel de competencia comunicativa. Y además, una tarea muy importante para los que somos docentes es analizar con profundidad el documento. Es decir, este adelanto que lo hacemos a través de un material audiovisual no es suficiente para ponernos a planificar sin tener que pasar a leer con profundidad los programas de estudio. Una tarea clave es analizar todo el documento y luego, si es posible, capacidad por capacidad, para entender las implicancias de lo que estamos queriendo enseñar a los estudiantes. Eso nos va a permitir hacer una buena planificación y nos va a permitir imprimir toda la creatividad que podemos a las ideas que están aquí. Este documento es un documento de orientaciones, contiene los lineamientos básicos, pero en gran parte la decisión de cómo usar este documento depende exclusivamente del docente. Nosotros contamos con ustedes. Muchas gracias.